fondos ilícitamente obtenidos, pagaron a algunos periodistas. ¿Para qué? Para que utilizaran información y la divulgaran a favor de ese grupito, de ese régimen político, y para que la utilizaran atacando, desacreditando, desprestigiando, aniquilando mediáticamente a los denunciantes u opositores políticos. Los tentáculos de esta organización habrían llegado a niveles altos, no solo en esa localidad donde ellos eran el más alto nivel jerárquico, sino a nivel de gobierno central, y habrían llegado al poder legislativo y a otras entidades autónomas. Esa es la dimensión de esto que llamamos el caso La Centralita. Esa es la hipótesis que la Procuraduría Anticorrupción ha planteado en ese caso. Esa es la hipótesis que nosotros reclamamos, defendemos y buscamos que sea aprobada. Y es eso, es una hipótesis que los actos de investigación que se desarrollen van a permitir o corroborar o desvirtuar. Pero adicionalmente, esta organización criminal, al no quedar satisfecha con el ataque legal, con el ataque mediático, también habría utilizado un brazo violento. Habría encontrado en un sector de sindicatos de construcción a personajes vinculados al sicariato y habrían utilizado a estos agentes para eliminar, amedrentar y aniquilar a los denunciantes u opositores políticos. Ustedes podrán apreciar que esto pinta en estructura como una organización criminal. Esta información se tenía a modo de declaraciones, referencias, en esta carpeta fiscal que inició por el año 2011 en el Santa. ¿Saben? A abril de este año, a abril del 2014, ¿cuántos procesados habían? 7 procesados. A abril del 2014, 7 procesados. César Álvarez y unos periodistas. Presunto delito de asociación ilícita y peculado. ¿Qué es lo que se investigaba? Que en un inmueble habría funcionado toda una maquinaria de edición de videos, audios, para favorecer al presidente regional y para utilizar información obtenida de chuponeo contra los opositores políticos. Ese era el centro de investigación. Ese inmueble, en ese inmueble trabajaban particulares, camarógrafos, editores, locutores, etcétera, y trabajaban incluso funcionarios o servidores del gobierno regional de un área llamada el proyecto Chinecas de la subregión Pacífico, que en lugar de estar trabajando en ese proyecto, estaban allí en ese lugar prestando servicios de chofer, prestando servicios de seguridad, prestando servicios de edición. En ese lugar. Ese es el lugar al que se le llama, entre comillas, la centralita. Esa es la famosa centralita. Eso era lo que se estaba investigando. Hoy el caso tiene 60 procesados. 60 procesados. Con información, en su mayoría, que ya existía un par de años atrás en esa investigación. Ese es uno de los grandes casos emblemáticos que existen en materia de corrupción y crimen organizado. Otro caso. Particulares ahora. Un grupo de particulares se asocia para beneficiarse económicamente a través de el despojo, entre comillas, legal de diversas propiedades y créditos sobre bienes inmuebles. Y para lograr ello, para apropiarse de esos terrenos, edificios, locales, etcétera,
contaban con documentación falsa, adulterada, constancias de posesión fraudulentas, laudos arbitrales irregulares, decisiones judiciales compradas, etc. Y luego que obtenían se apropiaban, despojaban de estos terrenos o bienes inmuebles, los transferían a sucesivos compradores, que no eran más que testaferros. Allí tenemos un caso de lavado de activos, claro. Un caso de lavado de activos que tiene como 4 o 5 años. Pero nunca se pusieron a pensar que esta organización, presunta organización, dedicada al delito de lavado de activos, no hubiera desarrollado su actividad ilícita si no hubiera contado con funcionarios, servidores públicos de diversas entidades que les habrían permitido ello. Y recién en julio de este año, se hace la denuncia por corrupción en ese gran caso de lavado de activos. En julio de este año, antes no. Y entonces se plantea que funcionarios de SUNARP, notarios, árbitros, jueces, habrían participado en toda esta tramitación irregular para despojar de bienes a través de diversas decisiones o actos desarrollados, como era la inscripción de laudos arbitrales, el señalamiento e identificación de bienes litigiosos, la elaboración de documentos fraudulentos, etc. Y es allí que se incluye a este ámbito de corrupción en esta presunta organización criminal de lavado. Pero así como ocurrió en el caso anterior, esta organización criminal, ¿qué necesitaba? Blindaje. Necesitaba blindaje para continuar desarrollando sus actos ilícitos. ¿Y qué habría tenido, conforme a la declaración de alguno de los procesados? Entre comillas, adscritos a su estudio jurídico, habría tenido a policías, peritos, jueces, fiscales. ¿Para qué? Para que esas denuncias lógicas que provenían de aquellas personas despojadas de sus bienes, ¿en qué cayeran? En el archivo. Pero no contentos con ello, esas denuncias llegaban también a los medios de comunicación. Y entonces esta organización, ¿qué necesitaba? Un brazo mediático. ¿Para qué? Para atacar, desprestigiar, no solo a los denunciantes, sino también a las autoridades que investigaban correctamente a esta organización. Y entonces tenían un brazo mediático a través de radio, prensa escrita, revista, incluso programa en canal de televisión, que atacaban constantemente a los denunciantes, a los fiscales, a los procuradores, a los jueces que investigaban a la presunta organización. ¿Hay patrones que se repiten o no? Son dos casos distintos. ¿Hay patrones que se repiten o no? Es que eso es una organización criminal. Y si seguimos haciendo un recuento de los casos emblemáticos de corrupción que tenemos, podemos pasarnos días. Quien habla tiene 22.000 casos a nivel nacional de corrupción. De esos 22.000 casos, tengo 300 casos identificados como emblemáticos. 300. De gran nivel, de gran magnitud. Para combatir ello tengo un ejército de 200 abogados. 200 abogados. ¿Cómo hago? Entonces, vamos a quedarnos aquí con estos dos, porque podemos hablar de Chiclayo, ¿no es cierto? Podemos hablar de Chiclayo. Podemos hablar, he estado en Madre de Dios, podemos hablar de Madre de Dios. Ayer he llegado en Madre de Dios. La semana pasada he estado en Tumbes, podemos hablar de Tumbes. Podemos hablar de Arequipa, de la carretera La Joya, el puente Chilina. Todos los casos los tengo acá. Y ojo, estoy hablando de hechos, ¿sí? Hechos. Las disquisiciones jurídicas vienen luego. Para afrontar estos casos, lo primero que hay que conocer es la realidad local, porque si yo resuelvo en puertas cerradas, en mi escritorio, en mi oficina, voy a resolver de espaldas a la realidad. Y eso es, sé lo que está pasando. Jueces que liberan por
formalidades a integrantes de organizaciones criminales. Fiscales que ven al agraviado o al representante del agraviado como un obstáculo, como un ente incómodo para su investigación, en lugar de verlo como un colaborador, como una fuente de información. Eso está pasando. Y entonces ahí es donde vamos a lanzar una de las primeras grandes conclusiones. Cómo enfrentar la criminalidad organizada en materia de corrupción. Y qué tan difícil es. Porque el fiscal no solo tiene que enfrentarse al investigado, al procesado y a toda su maquinaria legal y a su maquinaria mediática, porque van a tener espacio en medios para decir que son perseguidos políticos, la cantaleta de siempre, persecución política, sino que también ese fiscal, ese juez, ese procurador que enfrenta esos casos, tiene incluso que hasta cuidarse las espaldas. ¿Por qué? Porque es posible que esa red haya llegado a su propia institución. Así de complicado es luchar contra esto. Y entonces, ante esa complicación, ante esa lucha que para algunos es utópica o ridícula o ilusa, va a llegar la propuesta, en algún momento va a llegar la propuesta de dinero o bala. Va a llegar esa propuesta. Y en tanto el sistema esté así, lo que vamos a conseguir con el tiempo son mártires, mártires. Y nos vamos a poner tristes y decir, pero qué pena, cómo lo mataron, qué escándalo, cómo está avanzando esto. Y en el caso Ancash, ¿cuántos muertos tuvimos? 9 muertos. ¿Qué estamos esperando como Estado y como sociedad frente a ello? ¿Qué mecanismos eficaces se están empleando, se están adoptando para enfrentar adecuadamente la organización criminal? Si es que muchos operadores jurídicos ni siquiera saben qué es una organización criminal, ni siquiera le entienden a la organización criminal. Quien habla ha escuchado muchas veces en este trabajo la frase, oye, ven con cuidado, ven con cuidado, tranquilo, me han dicho, tranquilo. Piensa en tu familia. Eso me han dicho. Gente de la misma institución, yo he escuchado eso. Oye, cuidado, te van a meter preso, ¿eh? Te van a terminar metiendo preso. Cuidado con quién te estás metiendo. Yo no concibo a un policía anticorrupción, a un fiscal anticorrupción, a un juez anticorrupción que utilice como excusa a su familia para no hacer actos funcionales, para no investigar, para no denunciar, para no sentenciar. Yo no concibo un funcionario así. ¿Por qué? Porque cuando asumes ese cargo, asumes esos riesgos. Y entonces yo no concibo que a raíz de las amenazas o denuncias los niveles de trabajo disminuyen. Porque si vas a hacer eso, o si no vas a hacer algo a consecuencia de ello, mejor sal del cargo, porque no sirve pues, para eso. No puedes utilizar a tu familia como excusa. ¿Te van a atacar? Sí, te van a atacar. Te van a atacar mediáticamente, te van a atacar legalmente, te van a atacar físicamente. Pero ese es el riesgo que tú has asumido cuando aceptaste o postulaste a ese cargo. Es difícil, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí estarían dispuestos a asumir ello? ¿Cuántos? Bueno, aquí tenemos a dos. Al doctor Richard Concepción y a la doctora Nancy Moreno. Cada uno en su área. Estoy seguro que lo mismo el doctor Juan Portocarrero, en lo que es orden público. Hay aún funcionarios, servidores, dispuestos a comprarse ese pleito, simplemente por hacer su trabajo. No es nada
Miren, no es nada extraordinario en una sociedad justa, no sería extraordinario, pero en la sociedad que hoy tenemos es algo excepcional. Yo confío en que esto cambiará más adelante, pero para ello tendrá que pasar mucha sangre. Vamos a tener muchos mártires. ¿Qué hubiera pasado el caso Ancash si no mataban al señor Nolasco? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Qué hubiera pasado? Seguiríamos en lo mismo. ¿Cuántas autoridades han ido a Ancash a pedir perdón? A pedir disculpas públicas por su inacción, por no haberle prestado atención. Estamos viviendo un momento histórico en el Perú. Mal que bien, es histórico. ¿Cuándo en el día a día las noticias informaban acerca de casos de corrupción en provincia? ¿Cuándo? Cajamarca, Pasco, Tumbes, Chiclayo. Entonces, no sé si podemos avanzar la diapositiva. He querido plantear muy rápidamente lo siguiente. Este es el esquema que quisiera que entendiéramos para que apreciáramos adecuadamente lo que estamos enfrentando. El primer gran caso que les planteé, este de presunta corrupción en un gobierno regional, y los hechos que expuse, ¿ya se conocían antes de inicios de este año? ¿Se conocían o no? Se conocían. ¿Qué se hizo al respecto? ¿Qué hicieron las autoridades al respecto? ¿Qué se pudo hacer? ¿Se pudieron evitar varias muertes o no? ¿Se pudieron evitar el desfalco de fondos públicos millonarios en esa región? Fondos públicos que bien pudieron ser destinados a obras de desarrollo, carreteras, avenidas, hospitales. ¿Qué permitió que estos niveles de corrupción, no solo en Ancash, sino a nivel nacional, se extendiera de esa manera? Porque ese modus operandi se repite en varios sitios, en menor escala sin duda, pero es repetitivo. ¿Por qué? Porque las entidades públicas en provincia se han convertido en botines para ciertos grupos de personas. Y entonces ya no tenemos movimientos políticos, ni siquiera movimientos, no estoy hablando de partidos, movimientos políticos. Lo que tenemos son asociaciones criminales que se juntan, postulan con el objetivo de cometer actos delictivos de corrupción y enriquecerse. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Se junta un grupo de personas y dice, tú tienes la cara más bonita, tú tienes más jale, más carisma, te ponemos a ti. Nosotros detrás, los empresarios que nos apoyan con los fondos de origen desconocido y te lanzamos. Ganamos y ahí empezamos a repartirnos. Nos repartimos puestos, nos repartimos obras, etc. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo solucionamos eso? Y entonces el modus operandi es el mismo. Nos apropiamos de los fondos, direccionamos obras a cambio de diezmos, que ya no son diezmos, no es el 10%, eso ya quedó en el pasado. Ahora es hasta el 30%. Ese modus operandi es el que se está dando. Los delitos más frecuentes en el rango de estadística que tengo son peculado, que es el más fácil, porque está ahí a la mano, el caudal, los bienes del Estado están ahí a la mano del funcionario público, apropiación. Peculado. Colusión, que es el direccionamiento de obras, y malversación de fondos. Ahí están, son los tres delitos más frecuentes. Todos tienen que ver con la cosa pública. ¿Cuál es el móvil del corrupto? A ver, ¿cuál es el móvil del corrupto? Hay que pensar como investigadores, ¿no? ¿Cuál es el móvil del corrupto? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? El poder por un tema de
de satisfacción personal. Ah, ahora soy poderoso. ¿Eso mueve al corrupto? Así de simple. Así de simple, eso. Y entonces, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos después de 2, 3 años condenando al corrupto? ¿Qué ganamos? Con una sentencia impresionante. ¿Qué ganamos si es que luego este sujeto, al cumplir sus 8 años, sale y disfruta de todos los bienes que amasó y que están obviamente a nombre de terceros? ¿Qué ganamos? ¿Estamos luchando eficazmente? Y entonces es ahí donde se requieren instrumentos, mecanismos que permitan, por ejemplo, atacarlo a través de lavado de activos, atacar la cosa a través de pérdida de dominio, porque el móvil es ese, el móvil es económico. Pero claro, el tiempo no me permite dar una visión mucho más completa a modo de factores y recomendaciones como solución, y hasta ahora lo que estoy hablando es simplemente de la visión reactiva frente a la corrupción. Estoy hablando de la reacción del Estado frente a hechos ya cometidos. Pero ese es un ámbito de la lucha. Hay un ámbito mucho más importante, que es el de la prevención. Y como ocurre en cualquier tema de seguridad ciudadana, el tema de la prevención es vital. ¿Y cómo prevenimos los actos de corrupción? Así, medianamente, rápidamente, mayor control y fiscalización del manejo de la cosa pública, sin duda. No se ha hecho. No se ha hecho, pues, no se ha hecho. A largo plazo, mejorar las circunstancias económicas del país, mejorar el tema de educación, de formación de ese ciudadano en valores. O sea, estoy hablando ya de reformas mucho más profundas. Porque si mantenemos esta forma de convivencia social donde se mide la felicidad de una persona de acuerdo a lo que más tiene, a lo que materialmente consigue, y sin importar cómo lo consigue, mientras tengamos esa idea y esa dinámica social, estamos destinados a vivir siempre, siempre en corrupción. ¿Cómo tratar este tipo de conductas punibles? ¿Cómo tratarlas? Para ello hay que especializarse, hay que capacitarse en el manejo de este tipo de organizaciones criminales. Recibimos al doctor Chávez Cotrina. Bienvenido. Quien sin duda más adelante va a profundizar justamente lo que estamos conversando. Y entonces hay que entender que la organización criminal en esa dimensión no se va a quedar tranquila frente a una investigación. Va a contraatacar. Y su reacción no solo va a ser legal, porque ese es el ámbito natural, digamos. Todo investigado, todo procesado, como es natural y como es parte de su derecho, va a responder a las acusaciones, a las denuncias, a través de mecanismos que la misma ley le permite. Va a presentar tutelas de derecho, va a presentar el control del plazo, va a plantear habeas corpus, etc. Pero también van a tener otro tipo de ataque. Van a denunciar al denunciante. Van a querellar al denunciante. Mediáticamente van a tratar de desprestigiar a los testigos, van a dar a conocer los nombres de los colaboradores eficaces, van a buscar entorpecer la investigación, van a buscar centrar al colaborador para que la organización lo elimine, van a buscar influencias políticas para que la investigación no llegue hasta donde tenga que llegar, van a usar el aparato mediático, los espacios que aún tengan para señalar que esto es una persecución política, que no hay indicios contra ellos, etc. Y entonces, entendiendo cómo es que van a reaccionar, es que se podrá determinar cómo tratamos estos casos de corrupción y crimen organizado. Quisiera terminar con una reflexión
acerca de lo que se viene para el país. Hay operadores, hay funcionarios, servidores públicos que están cumpliendo su papel, que están desarrollando las funciones tal como la ley se las permite. Hay que protegerlos. Hay que protegerlos, así es simple. Hay ciudadanos, hay personas que se animan a denunciar, que se animan a ser testigos. Hay que protegerlos. Hay que darles las facilidades para no hacerles engorroso el trámite, para no revictimizarlos. Hay responsabilidades en esto del Estado, sin duda. Una verdadera decisión política, plasmada en presupuesto, plasmada en capacitación, plasmada en equipamiento logístico, personal, tecnología, interconexión, sistematización, sin duda. Pero también hay una responsabilidad social. Nosotros como ciudadanos no podemos ponernos a mirar cómo se lleva adelante esta lucha y ver cómo el fiscal, cómo el procurador, cómo el juez se compra el pleito y cómo reaccionan los procesados frente a ello. Tenemos que tomar iniciativa. Nos falta mucho para eso, ¿eh? Nos falta mucho. Los resultados de las recientes elecciones municipales y regionales nos dan muestra de ello. ¿Qué tanto le interesa al ciudadano ver que su candidato está siendo investigado, incluso ya fue condenado por actos de corrupción? ¿Qué tanto le interesa al ciudadano? ¿Le interesa realmente eso? ¿Por qué no le interesa? ¿Por qué el ciudadano aún tiene en la mente ese axioma de roba pero trabaja, pero hace obras? ¿Por qué? ¿Por qué no se sale aún de ese círculo vicioso? ¿Por qué el ciudadano aún está resignado en que contra la corrupción no se puede luchar? ¿Por qué al ciudadano se le mete en la cabeza de que el ser humano por naturaleza es corrupto, es malo? ¿Por qué? Nos falta mucho como sociedad. Tenemos que ir en ese rumbo. Yo creo que la mejor forma de avanzar es dando pasos. Este año se ha dado un primer gran paso, que es la visibilización en provincias de los niveles de corrupción. Tremendo. Falta mucho aún. La historia va a determinar cómo terminamos. Yo confío en que terminaremos como una sociedad mucho mejor. Confío. Obviamente, desde el centro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cristian Salas Retita, procurador público especializado en delitos de corrupción. Ya se le anunció, está con nosotros en la mesa, conjuntamente con el señor congresista, el doctor Jorge Chávez Cotrina, el exfiscal superior de la Fiscalía Superior Nacional, especializada contra la criminalidad organizada, a quien le damos la bienvenida a este evento, a este seminario Estrategias para la lucha contra el crimen organizado, seminario que organiza la primera vicepresidencia del Congreso de la República y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Orden Público del Ministerio del Interior. Seguidamente vamos a escuchar a la doctora Nancy Moreno Rivera. Ella es presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa. El tema, el crimen organizado en Ancash y sus repercusiones a nivel de la Fiscalía. Doctora Moreno, por favor. Buenos días con todos y con todas. Señor Modesto Pulcajara, vicepresidente del Congreso de la República. Señor doctor Cristian Salas Retita, procurador del Estado. Señor Richard Concepción Carguancho, juez penal, ahora extrañándolo en Chimbote. Señor doctor Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior, la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada. Señor doctor Juan Carlos Portocarrero Zamora, procurador de Orden Público del Ministerio del Interior. Señores y señoras, agradeciendo
por segunda vez la invitación que me hace el Congreso de la República para comentar, para hacerles llegar la problemática del crimen organizado en Ancash. El año pasado, antes de la muerte del señor Nolasco, tuve la oportunidad de estar también en el Congreso de la República comunicándoles e informándoles a los congresistas la situación que se vivía en Ancash, las presiones y amenazas de muerte que se recibían de organizaciones criminales en las investigaciones que se llevaban a cabo por corrupción. Seguramente lo escucharon, pero no se tomaron medidas. Se hubiesen podido evitar muchas muertes. Creo que ahora, después del detonante de la muerte del señor Nolasco, se ha desencadenado y se ha visto cómo la corrupción no solamente se ha vivido y se vive en Ancash, sino también en todo el país. El tema doctrinario, los conceptos doctrinarios, seguramente lo expondrán los especialistas como el doctor Prado Saldarriaga y el doctor Chávez Cotrina, especialistas en crimen organizado. Yo voy a exponer desde la realidad del crimen organizado en Ancash, vinculado muchos de ellos a casos de corrupción de funcionarios. Por favor, ¿podría avanzar con la diapositiva? Continúe. Continúe. Siga, siga. 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 Termine. En la región Ancash, la minería es el motor del 30% de toda la economía, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero su relevancia es incluso mayor por las transferencias que sus actividades brindan tanto al gobierno regional como a los gobiernos locales y distritales. En relación con los montos asignados, Ancash recibe por canon minero un 26% del total nacional y es la primera región del país en ese rubro por encima de Arequipa, que recibe aproximadamente 15% por dicho concepto, siendo Santa, cuya capital es la ciudad de Chimbote, una de las provincias más favorecidas por el concepto de canon minero. El año 2013, avance por favor, Ancash, según la fuente del Ministerio de Economía y Finanzas, Ancash recibió por canon minero la suma de 953 millones de soles. Continúe, por favor. Distribuyéndose así, al gobierno regional de Ancash le tocó 201.758.325 y a los gobiernos provinciales y distritales la suma de 751.180 millones de soles. A raíz de ese incremento, el crimen organizado ha empezado a golpear los intereses de los comerciantes, empresarios, taxistas e industria de la construcción, mereciendo un párrafo aparte los clamorosos casos de corrupción descubiertos en el gobierno regional de Ancash y más específicamente en la ciudad de Chimbote. El enquistamiento en el poder de quienes gobernaron la región estos últimos años trajo consigo la constitución de una red de delincuencia organizada activa. El distrito fiscal de Ancash está ubicado en la región de la costa de Ancash, distrito fiscal del Santa. Comprende las provincias de Payasca, Santa, Casma, Guarmey y Corongo. Avance, por favor. Por un lado, el crimen organizado ha establecido una singular diferencia en la ciudad de Chimbote, pues algunas de esas organizaciones criminales se han constituido para la perpetración de delitos de extorsión, otros para delitos de robo agravado, y los más lesivos y de mayor significancia para la ejecución de delitos de homicidio calificado, más conocido como sicariato. Las organizaciones criminales vinculadas al sicariato tuvieron muchas cosas en común. Ocurrieron en la zona costera de Ancash, estuvieron vinculados al poder político, gobierno regional y provincial, sucedieron en medio de denuncias sobre actos de corrupción, y entre los más relevantes tenemos el primer personaje político asesinado fue el señor José Luis Sánchez Milla, presidente regional accesitario, avaliado y muerto el 12 de julio del 2010 en la ciudad de Trujillo, en circunstancias aún no esclarecidas.
refiriéndose que podría ser vinculados a casos de corrupción del gobierno regional de Ancash. En el mes de julio del 2010, murió acribillado Roberto Torres Blas, hijo político de Ezequiel Nolasco Campos, consejero regional, objetivo del atentado, quien en aquella oportunidad solamente sobrevino al ataque, siendo herido en diversos disparos por arma de fuego, acontecimiento suscitado en su propia vivienda ubicado en el pueblo joven 3 de octubre de Nuevo Chimbote. El 11 de julio del 2013, en horas de la madrugada, la persona de Hilda Saldarriaga Bracamonte, testigo clave del atentado contra el señor Nolasco, en el que perdió su vida el hijo político de este, fue también acribillada en el interior de su vivienda, en su cama, cuando estaba amamantando a su hijo menor de edad. El 14 de marzo del presente año, siendo aproximadamente las 23 horas, en circunstancias que el ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos se encontraba en una bodega en la ciudad de Huacho, conjuntamente con sus 2 personas de su entorno personal, también fue acribillado. Lo peculiar de este escenario criminal que se ha expuesto es que la abundancia de recursos económicos ha generado el mal uso de los mismos y ha orientado su cimentación a la constitución de organización criminal que operaba en el nivel ejecutivo de la administración del gobierno regional, mismo que estaba asociado con un grupo de élite de personas encargadas de la ejecución de crímenes por encargo, quienes tenían la misión de ejecutar a todos quienes manifestaban su oposición a la gestión regional, resultando siendo favorecidos con significativas retribuciones económicas e incluso hasta con participación en la ejecución de obras públicas, beneficiándose económicamente con ingentes cantidades de dinero provenientes de recursos públicos de la región. Igualmente, el crimen organizado en Ancash no solamente tenía vínculos con funcionarios del gobierno regional, sino también tenemos la muerte de un fiscal el 16 de abril del 2012, en circunstancias que el fiscal provincial de la Fiscalía Provincial de Casma, Luis Junior Sánchez Coloma, transitaba por inmediaciones de su vivienda, fue acribillado. El 19 de noviembre del 2012, Dani Guamán Cóndor de la Cruz, presunto autor o autor material de la muerte del fiscal Luis Sánchez Coloma, también fue acribillado. Y recientemente, el 7 de septiembre del presente año, en horas de la mañana, la persona de Richard Bracamonte Méndez, alias Cachete, vinculado al asesinato del fiscal Sánchez, también fue acribillado. Estos crímenes están asociados a una organización criminal de sicarios, quienes habrían actuado por determinación de un empresario ligado al rubro de la construcción, quien en su afán de venganza había ejecutado la comisión de los hechos antes indicados. Tenemos organizaciones criminales como los conocidos como los patecos. Esta organización criminal se caracteriza porque su finalidad son las extorsiones a los empresarios de las obras, de las construcciones, ¿no? Fueron capturados precisamente cuando estaban haciendo prácticas de tiro con armas de largo alcance. Siga, por favor. Esas son las armas con las que capturaron a este grupo, los patecos. Es preocupante que lo difícil que significó para la policía y para la fiscalía capturar a esta organización criminal. Sobre ellos pesa la muerte de 2 o 3 ingenieros de construcción civil. Sin embargo, uno de ellos ha sido liberado por un proceso de habeas corpus y 2 de ellos han sido liberados ya en la ciudad de Chimbote. Tenemos también en Santa otras organizaciones criminales, los más difíciles, el Loro Mocho, los Tíos y otras organizaciones criminales más. Frente a estas circunstancias tan graves que sucedieron en la ciudad de Chimbote, hubo respuestas del Ministerio Público, la Fiscalía. Sí, lo primero que se hizo fue declarar en emergencia los distritos fiscales de Ancash y Santa.
y el fiscal de la Nación dispuso y autorizó a los presidentes de la Junta de Fiscales la evaluación para la permanencia de algunos fiscales provisionales. Se cesaron a 18 fiscales provisionales. También en esa misma fecha se emitió una resolución de la Fiscalía de la Nación formando una comisión técnica de trabajo para estudiar las carpetas archivadas, ¿no?, contra funcionarios del gobierno regional y otros funcionarios de los gobiernos locales. Al finalizar este trabajo, la comisión ha llegado a la conclusión que se deben reexaminar 16 carpetas contra el presidente regional de Ancash y varios funcionarios, las que van a ser ya investigadas por la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios en la sede de Lima, y han sido regresadas a la sede de Chimbote 12 investigaciones para que sean reexaminadas. Igualmente, la Fiscalía de Nación recientemente ha creado en la ciudad de Chimbote una fiscalía especializada contra la criminalidad organizada, constituida por 2 fiscales provinciales y 3 fiscales adjuntos. Avance, por favor. También, con el propósito de seguir investigando con firmeza los casos de corrupción, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Santa ha formado un equipo de fiscales para conocer casos emblemáticos. Este equipo de fiscales está conformado por 2 fiscales provinciales, 3 adjuntos con su personal asistencial, y tienen a su cargo 20 casos emblemáticos que no tienen evidentemente trascendencia más allá de la región de Ancash. Hemos creado también un programa que se llama En Prevención del Delito de Corrupción, combatir la corrupción es tarea de todos, a través de los cuales, desde este programa, nos dirigimos a las instituciones educativas, a las municipalidades, a las universidades, a la escuela de policías, a la sociedad civil misma, para conversar sobre las graves consecuencias que trae la corrupción en nuestro país. Se ha creado en Santa la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Corrupción en Santa, siendo presidida por la Presidencia de la Junta de Fiscales de ese distrito. Avance, por favor. Se ha creado recientemente también en la Fiscalía una Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Avance, por favor. Realmente, como decía el doctor Chávez, el doctor Concepción y el doctor Salas Beteta, el tema de la corrupción en Ancash y el tema de la corrupción en nuestro país y de combatirla no solamente es tarea de los operadores de justicia, de los jueces, los fiscales, la policía, es de todos los ciudadanos. No podemos pensar porque le roban al Estado, si el Estado somos nosotros, somos todos nosotros. A veces se sienten ciertas decepciones cuando la misma ciudadanía vuelve a elegir autoridades o personas vinculadas con graves actos de corrupción. En Santa han vuelto a ser elegidos alcaldes que están procesados por delitos de enriquecimiento ilícito. Y eso es preocupante, porque esa elección ha sido un voto de confianza que ha dado la ciudadanía a estas personas. Entonces, creo que nos debe llamar a la reflexión estos hechos, que combatir la corrupción no solo es tarea de los operadores jurídicos, es tarea también de todos los ciudadanos. Para fortalecer y para mejorar el trabajo en los temas de corrupción, que en Chimbote o en Ancash no solamente se ha afectado los fondos económicos, no solamente se ha defraudado los fondos del Estado, sino lo más lamentable, se ha destruido vidas de muchas personas. Por ello, consideramos nosotros que para combatir
la corrupción, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Los jueces, los fiscales, la policía, el contralor, los procuradores. Tener un solo objetivo, con los riesgos que significa combatir la corrupción. Sí, como decía el doctor Salas, los que nos hemos decidido por este trabajo, por esta tarea, sabemos los riesgos que significa. Pero tenemos que seguir firmes. Tenemos que ser firmes, no dar un paso atrás ni al costado. Alguien decía en unos momentos en que era difícil trabajar, Santa, tenemos que aflojar un poco. ¿Qué se puede aflojar? No se puede aflojar nada. En los temas de corrupción, los temas de enfrentar la criminalidad organizada, tenemos que ser firmes. Pero para ello necesitamos también los recursos, mayores recursos que se nos dote a los que trabajamos en este tema. Queremos que se fortalezca la unidad de víctimas y testigos. En el Ministerio Público hay una unidad de víctimas y testigos, que es para la protección de víctimas y testigos. Tiene que fortalecerse esa unidad, porque tenemos muchas carencias. Al testigo se le tiene que proteger, se le tiene que cuidar, se le tiene que ofrecer un cambio de lugar. A los colaboradores igualmente. Teníamos un colaborador eficaz que llegó a la oficina con su resguardo pidiendo la oportunidad de un trabajo. Está en una situación tan difícil. Imagínense un colaborador eficaz que ha dado toda la información para que se descubriera la red de una organización criminal y no tenía un lugar donde trabajar, de qué sustentarse. Entonces, definitivamente se pone a pensar, ¿qué he hecho yo? Yo he dado una información para que se descubra esta red de organización criminal y estoy en la calle, estoy sin trabajo. Entonces yo creo que el Estado, el Estado tiene que fortalecer con mayores recursos esta unidad de protección de víctimas y testigos y de colaboradores eficaces. Eso es una herramienta elemental de importancia para poder descubrir y para poder sancionar a las organizaciones criminales. En Santa tenemos aproximadamente, el año pasado llegamos a tener 98 muertes por sicariato. En lo que va el año, es cierto, ha disminuido, tenemos más o menos 60 muertes, pero el 90% sin esclarecer. Entonces, ello genera impunidad y genera mucha desconfianza ciudadana. Por eso pediríamos, y lo he pedido en varias oportunidades, en varios momentos, al mismo ministro del Interior, de que se derive a Santa un grupo de policías de alta especialización para investigar estos crímenes, porque no pueden quedarse impunes. La impunidad genera mucha desconfianza de la ciudadanía en el Estado. Esos crímenes tienen que esclarecerse. El responsable tiene que ser sancionado, no puede quedarse impune esos crímenes, porque la vida de todos tiene un valor. Nuestras vidas valen igual de todos. No porque sea un obrero de construcción civil, no porque sea un ingeniero, no porque sea un fiscal, la vida vale más o vale menos. La vida de todos tiene un valor, un igual valor. Y es necesario que ante la muerte de una persona de esa forma violenta se esclarezca, se sancione. Medidas drásticas para enfrentar ese flagelo. Se tomaron decisiones cuando llegaron y atacaron Tarata. Por eso pedimos que no porque sea Ancash, no porque sea Tumbes, no porque sea Tacna, los lugares donde se están descubriendo esas organizaciones
criminales no se despierten. El Estado tiene que tomar medidas drásticas. Y todos, absolutamente todos, los operadores jurídicos tenemos que hablar el mismo lenguaje. El nuevo Código Procesal Penal se dice que es muy garantista. Sí, pues, no, pero no extremadamente garantista. Tenemos muchas dificultades con aquellos jueces que solo protegen derechos de los imputados y no de la sociedad. Se tiene que hacer un test de ponderación. Sí, no se debe afectar derechos de nadie, pero también, por otro lado, no se puede dejar a la sociedad en terror, en zozobra, de tal forma que nadie puede salir más allá de las 5 o 6 de la tarde en sus casas.